Me acompaña precisamente para hablar de este tema Alida Espadafora. Ella es diputada suplente, pero sobre todo ambientalista, una mujer que ha estado siempre muy preocupada por este tema del medio ambiente. Alida, buenos días. Bienvenida a Noticias. Buenos días y buenos días a todos. Sí, esto es parte de una crisis sanitaria que estamos viviendo, es una gran crisis realmente, donde estamos contaminando el agua, los suelos, nuestro aire que respiramos, porque no manejamos la basura debidamente, no la aprovechamos, y de eso se trata la propuesta de ley hoy anteproyecto que presenté el martes. Se trata de un abordaje desde la cultura, los hábitos, las costumbres, las facilidades que se brindan, porque muchas veces queremos hacer reciclaje desde nuestras casas o de nuestro comercio, desde la industria, y no tenemos las facilidades. ¿Pero por qué no lo hacemos? ¿Por qué los panameños no practicamos esto? Por la normativa. Sí, no lo practicamos porque precisamente nos falta educación, nos falta cultura. ¿Sí? Y esta ley lo aborda desde esa perspectiva, una cultura basura cero, que no es más que el conjunto de costumbres y hábitos que tiende a la eliminación gradual de los residuos que van a disposición final o se incineran. ¿Por qué? Porque el 80% de los residuos que generamos es aprovechable de alguna forma. O se puede reutilizar, o se puede reciclar, o se puede recuperar la energía o convertirlo en abono orgánico. Pero nada de eso está sucediendo, ¿sí? Generamos en Panamá alrededor de 1.800 toneladas aquí, en la ciudad de Panamá, 1.800 toneladas diarias de basura, donde estamos botando, desperdiciando recursos que tienen un gran valor, que pueden reciclarse, pueden reutilizarse, pueden convertirse en abono, en energía. Los estamos desperdiciando y provocando una crisis sanitaria en el país. Este tema de la acumulación de basura en las calles es reiterativo. O sea, todos los años nosotros, los periodistas, los medios de comunicación, estamos con la misma cantaleta que la basura, que no se recoge la basura, y pareciera que estamos lloviendo sobre el mojado. Claro, pero es que es un problema que realmente se qué? presenta todo el tiempo. ¿Pero por qué? ¿Qué podemos hacer? ¿O qué hace, por ejemplo, esta señora que nos está viendo en este momento en su casa? ¿Qué beneficio obtiene ella con reciclar la basura? ¿Qué puede hacer ella? Primero, a la primera pregunta, el abordaje utilizado. No podemos cambiar las cosas si seguimos haciendo lo mismo. Aquí no habrá ni suficiente camión, tampoco tenemos la cultura, por supuesto, pero tampoco tenemos suficientes espacios para colocar toda la basura que generamos nosotros desde Panamá. 1.2 kilogramos por persona por día. Es insostenible. El abordaje tiene que cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros todos, el problema de la basura es una responsabilidad compartida, desde que el que importa, distribuye, comercializa, compra y desecha. Todos tenemos una responsabilidad. Entonces, esta señora que está en su casa, que tiene este problema también cuando va a la calle, cuando se quema la basura, porque no solamente estamos hablando de la ciudad de Panamá, en el interior, queman la basura, sí. Contamina el ambiente con cancerígenos. ¿No es recomendable entonces quemarla? No, para nada. No se debe quemar la basura. Cuando quemas llantas, plásticos y todo esto, se liberan al aire dioxinas y furanos que son cancerígenos comprobados. Y eso, lo que pasó aquí, por ejemplo, en Patacón, es sumamente peligroso, ¿sí? Y desconocemos por completo ese tipo de cosas. cosas. Todos vamos a ganar si desde nuestras escuelas, desde nuestras comunidades nos involucramos, si reciclamos todos, el comercio y la industria además también, porque no solamente somos nosotros, los que venden, los supermercados también tienen una responsabilidad en todo lo que pasa con esos productos que ellos venden. También hay este concepto que está dentro de la propuesta, que es la de responsabilidad extendida del productor. ¿Por qué? Porque hay productos que contienen sustancias peligrosas, que no son de fácil aprovechamiento. Estamos hablando, por ejemplo, de las pilas, que tienen un ácido muy fuerte que contamina nuestras aguas. ¿Cuál es la mejor forma de deshacerse de ellas cuando ya no sirven? Las tienes que recoger y las tienes que llevar a sitios, y esto es lo que queremos también incentivar con la ley, es las facilidades, que haya lugar donde se pueda llevar, o cuando se recolecta desde la fuente, porque este es básico, la recolección en las fuentes de nuestras casas, comercios o industrias, que vayan separadas, que las guardemos en las casas, pueden ser en una botella de plástico, poco a poco, y después entonces tenerlas separadas para una recolección o a una facilidad que haya accesible. Entonces, las pilas, los focos que contienen mercurio, las llantas,
1.200 llantas por día se llevan a Patacón. Esto no es sostenible. Un relleno sanitario debe ser dirigido, debe ser utilizado para residuos ordinarios, los que producimos nosotros en nuestras casas, falta de voluntad o en de los las comercios autoridades similares. Ha habido falta de voluntad de las autoridades de educar a la población y de buscarle una solución Definitivamente, porque repito, el abordaje ha sido comprar, desechar y recoger si se recoge, en el mejor de los casos. Pero ¿sí? también somos una sociedad muy consumista, Alida. Somos muy consumistas. Si estamos produciendo una de las más altas tasas de residuos, 1.2 kilogramos por persona. Eso es demasiado. O sea, tenemos que cambiar esa actitud, esa costumbre desde nuestra cultura, desde las escuelas, desde charlas con la comunidad. También los medios, campañas masivas. Un ejemplo masivas, de eso, de que consumimos ayuda. mucho, y lo conversábamos hace un rato. Nosotros los panameños no estamos acostumbrados a guardar o a reutilizar algunas cosas. Por eso, es una cuestión de hábitos y costumbres. Pero es porque hay muchas cosas baratas también en el mercado panameño. Exacto. ¿Por qué? Porque también no nos han educado de mirar la etiqueta cuando existe, porque también necesitamos mayor información de los productos que estamos comprando. Si hay sustancias peligrosas en ese producto, hay que tener cuidado, pero a veces ni siquiera tenemos la información. Entonces, esa es parte de la educación, saber qué material, qué plástico es reciclable, o sea, y además también normar esto desde las importaciones, desde las compras que se hacen en las instituciones públicas. Las instituciones públicas también, y dentro de la propuesta está incluido la obligación de tener un plan de manejo integral de residuos, no solamente reciclaje, desde las compras. Hay plásticos que en Panamá no se pueden reciclar. Entonces, ahí tenemos que normar también que sean plásticos reciclables aquí. El poliestireno que está acabando con nuestras playas y ríos. Si todos los años estamos viendo el poliestireno, el llamado hielo seco, foam. Sí. Esto es muy difícil de reciclar y cuando se puede es muy costoso. Entonces, retiremos el poliestireno. Muchas veces estos envases donde nos traen las comidas, por el amor de Dios, busquemos otra forma de envase. En Japón, en muchos países se están utilizando unos envases de cartón donde se te traen la comida. Tenemos precisamente unos tips ahí, Alida, que vamos a mostrar y vamos a compartir con los televidentes de la mejor forma de reciclar mucha de esta basura. Dice, elige bien lo que compras, lo acaba de mencionar Alida. Supermercados, por ejemplo, fíjese que tengan las etiquetas que apoyan el reciclaje de la basura. Lo estaba explicando hace un momento, Alida. Es precisamente, es parte de la educación también y de una normativa de información al consumidor. También, luego de utilizar los envases, vacíe estos envases y aplástelos para que ocupen menos espacio. Esto dará como resultado que acumular más residuos se reducirá más el gasto en el transporte. O sea, el bulto es menor y es más fácil llevarse las cosas. Pero entonces que en mi casa las botellas plásticas, las latas, hay mucho que se puede, el cartón, ¿sí? Aplanar. ¿Tenemos otra? Un contenedor para cada producto. Cada uno de los contenedores sirve para un material específico. Ahorras gasto de tiempo y contaminación. Pero eso ya es en el momento de... Sí. Cuando vamos a clasificar, hay países que están utilizando clasificación de reciclable y no reciclable o de residuos mojados y secos para reciclar. Pero, bueno, esa es una discusión que tenemos que hacer nosotros los panameños o ensayar, porque a ver qué entiende el ciudadano mejor, ¿no? Qué tipo de clasificación, o si vamos a 3 o 4 clasificaciones, que también es más costoso, es un poquito más difícil. Tal vez si entregamos bolsas o se compran bolsas transparentes para fines de reciclaje, podemos meter allí todo lo que es reciclable, por ejemplo, latas, plástico, vidrio, cartón, etcétera, en una sola bolsa. Y luego esto puede ir a centros de acopio, donde se va a organizar el material y donde puede entonces venderse a recicladoras, intermediadoras o exportadoras. Voy a decir la verdad, con todo este problema de que no tenemos suficientes camiones, de que el mal uso de los dineros para la recolección de la basura y todo eso, me parece tan lejana esa posibilidad de que lleguemos a ese estadio en que estamos clasificando, de que hay un camión para cada cosa. ¿Es posible? Estamos los panameños... Es claro que es posible, podemos dar un salto cualitativo.
podemos hacer como hicieron muchos países, tomaron 20, Países 30, cercanos 40 incluso. años. Claro, sí, eso ha comenzado hace mucho tiempo en Colombia, en Costa Rica, en México, Argentina, Brasil. Bogotá, por Estados ejemplo. Unidos ni se diga, ¿sí? Sí, En son Bogotá, ciudades muy por limpias, eso. muy- Pero nosotros con la experiencia que ellos han obtenido, nosotros también podemos hacerlo. Y el tema es, el problema es, o el reto es iniciarlo. Que, mira, se trata de instrumentos que debemos establecer desde una norma que es nacional, pero también instrumentalizarla para que desde los municipios que están llamados a servir, a hacer el servicio público de recolección y disposición final, desde los municipios haya estos planes de manejo integral de los residuos que apliquen entonces y donde la industria, el comercio, desde nuestras casas, pues nos veamos obligados a hacer ese reciclaje y donde también, mira, esto es interesante porque en muchos países ha generado una economía basada Claro, en se los le puede residuos, sacar ventaja a esto, nuevos ¿no? Se le- negocios o beneficios. ampliación de los negocios que están basados en residuos. Hay una gran oportunidad de nuevos trabajos. Tengo una última pregunta, si me permite el productor. La aplicación de sanciones, ¿dará buenos resultados? Claro que sí, es que tiene que ser. Multas. Tiene ¿Quién que tira ser de basura? ambas vías. Se dan las facilidades, se pueden dar incentivos, pero además también las multas y las sanciones. Tiene que haber ambos lados de la moneda en este abordaje del manejo integral de la basura, donde la cultura basura cero hay que inculcarla desde los niños, pero también hay que trabajar en las comunidades y en campañas masivas, y ahí donde invito a los medios a colaborar con una gran campaña que desde el municipio de Panamá, porque estamos hablando que desde aquí en Panamá es donde generamos la mayor parte de los desechos y donde tenemos el mayor problema del país, aunque también el problema es general, pero necesitamos que los medios nos ayuden. De hecho, en en TVN una tenemos campaña Tu Papel masiva. Cuenta todos los meses y es una Y los forma felicito, hay casualmente supermercados de también que apoyar. están aplicando esto, es parte de esa responsabilidad compartida. Hay muchos que quieren hacer reciclaje, pero no pueden, no tienen a dónde llevarlo, no tienen la facilidad. Y de Es esto un se reto, trata. es un reto y es un comenzar compromiso también- de todos. Comenzar también por sectores de la ciudad, no podemos comenzar con el reciclaje todo al mismo tiempo. O sea, aquí en la ciudad de Panamá se trata de comenzar por algunos sectores que estamos ubicando también, construir el programa Basura Cero, que ya estamos comenzando con el concurso que mencionó el alcalde, ¿sí? E ir trabajando en proyectos piloto. Muchísimas gracias por compartir esta propuesta tan interesante que es la presentación que casualmente Hay que del comenzar proyecto que a establece la abordar el gestión problema integral de manera diferente. de los residuos y basura cero. Gracias Cómo no. por estar con Muchísimas nosotros. gracias a todos. Alida Espadafora. Gracias.